Buenos días. A pesar de mí, el Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, quiere hablarte hoy, ahora. Y a pesar de ti, sigue queriendo hacerlo. Y lo va a hacer. Y entonces, ¿cuál es nuestra parte hoy? Pues coger el móvil. Porque la pregunta no es si el Señor quiere hablar con nosotros hoy. La pregunta es si vamos a contestar a la llamada que ya se está produciendo. Cuando abrimos la palabra del Señor, el Señor nos habla. Te invito a que, a pesar de mí, en primer lugar, y principalmente, pero en segundo lugar, a pesar de ti mismo, de ti misma, cojas el móvil y escuches lo que el Señor tiene para ti hoy. Como yo llevo escuchándolo durante bastante tiempo mientras preparaba esto. Dijo un hombre que las personas pierden la salud para hacer dinero. Después pierden el dinero para recuperar la salud. Y por pensar con ansiedad en el futuro, se olvidan del presente. Viven como si nunca fueran a morir y mueren como si nunca hubieran vivido. Tengo que decir con lástima que en partes de esta afirmación me encuentro identificado. Y desde hace mucho tiempo ya. Por lo tanto, creo que no es una cuestión de edad. Darse cuenta uno mismo de que quizá no está viviendo la vida al tempo que debiera vivirla delante del Señor. No sé si a ti te pasa. Qué difícil es conjugar los tiempos, pasado, presente y futuro, en nuestra vida. A mí se me da fatal. Qué difícil es averiguar de qué forma Dios quiere que vivamos nuestra relación con el pasado, con el presente y con el futuro. Si alguna vez has tenido problemas con esto, quizá Dios tenga que decirte algo esta mañana, como creo que me ha dicho a mí, y le queda todavía. Si te sientes atrapado por tu pasado, o bien porque te sientes culpable por tu pasado, o bien porque sientes nostalgia por un pasado que ya no va a llegar, ya no va a volver. O si te sientes ansioso por el futuro, bien porque tienes miedo por lo que está por venir, o bien porque quieres que llegue lo antes posible, en cualquiera de las dos opciones estás hipotecando tu presente. Estás viviendo una vida que es menos vida. Porque estás preso bien por el pasado, que ya no volverá, o bien por el futuro, que aún no ha llegado. ¿Y hoy qué? ¿Qué hacemos hoy? Dijo el salmista, una oración que es la mía casi todos los días. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Otras versiones, pero ya versiones ya muy modernas, dicen, enséñanos a darnos cuenta de lo corta que es la vida, de tal forma que la vivamos con sabiduría. ¿Cómo se cuentan los días de forma sabia? ¿Y cómo se cuentan los días de manera que adquiramos sabiduría a medida que los vivimos? ¿Cómo vivimos el presente de forma sabia? El resumen de la predicación de hoy es que Dios nos llama a vivir el presente glorificándole a Dios en el presente. Dios nos llama a vivir hoy para Él,
como si fuera un regalo, porque de hecho lo es. Ese es el resumen. Si queréis me bajo o lo desarrollo. Pero vamos a ver la vida de José, un trocito de la vida de José, porque para mí es una inspiración. La forma en la que José fue capaz de conjugar pasado, presente y futuro. Y vamos allá. En la pantalla de mi ordenador esto se leía fenomenal, aquí menos. Si al final lo mejor es poner un fondo blanco y letra negra y ya está, intentamos ponerlo bonito y... En Génesis 39 tenemos a José en la cárcel. No nos da para leer toda la vida de José porque serían mucho texto que leer, pero casi todos los que estáis aquí conocéis un poco la vida de José. Ha sido vendido por sus hermanos a unos esclavos que le han llevado, no a unos esclavos, ha sido vendido por sus hermanos como esclavo a unos mercaderes que le han llevado a Egipto. Y en Egipto ha sido vendido a un hombre muy notable llamado Potifar. Y en casa de Potifar se ha convertido en una persona de confianza para Potifar. Pero la mujer de Potifar quiere acostarse con él. Él resiste la tentación, pero a la mujer de Potifar le da tanta rabia aquel desplante que lo acusa de intento de acoso, violación o como sea que se llamara hoy en día eso. Así que José da con sus huesos en la cárcel. Y ahí lo tenemos, en la cárcel. Injustamente. Tomó su amo a José, dice en Génesis 39, 20. Tomó su amo a José, su amo era Potifar. Pues tomó a José cuando escuchó la declaración de su mujer, sin escuchar la de José. Tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Después veremos cuánto. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Así que estando en esa situación complicada, porque las cárceles de Egipto hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, eran cárceles complicadas para vivir. Pero ahí estaba José. Así que en medio de esa situación llega un momento en el que dos de los presos, un copero y un panadero del rey, estaban presos como él en la cárcel. Y ambos tienen un sueño, cuya interpretación desconocen. Y José, orando a Dios, consigue interpretar el sueño de ambos. La interpretación del sueño de uno es que Faraón lo condenará a muerte y la interpretación del sueño del otro es la contraria. Faraón le dejará en libertad y le perdonará la vida. Así que José, cuando habla con el copero, que es el que iba a sobrevivir, y le dice, tú vivirás y dentro de poco saldrás de aquí, le dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, o sea, cuando salgas, acuérdate de mí, que estoy aquí injustamente. Te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. ¿Creéis que se acordó el jefe de los coperos? Pues en cuanto salió, se olvidó de José. Y si él se olvidaba de José, ¿quién se iba a acordar? Si José estaba ahí tirado en la cárcel, seguramente sin documentación de ningún tipo de nada, no había seguimiento de nada, ningún juez tenía en sus manos nada, estaba ahí en la cárcel. La única esperanza de José, humana, era que este copero, jefe de los coperos, se acordara e intercediera por él delante del faraón, y al copero se le olvidó, de pura emoción, se le olvidó. Y fijaos cuánto tiempo pasó. 2 años después, Faraón tuvo un sueño.
Y entonces nos seguimos con la historia. Pero ya sabéis lo que ocurre. Faraón tiene un sueño y entonces ya de repente al copero se le ilumina la mente y dice, ostras, pero si es verdad, si en la cárcel yo conocí a uno que sabía interpretar sueños. Bueno, ahí se lía todo, José consigue salir de la cárcel, etc. 2 años después. No sabemos cuánto tiempo estuvo José en la cárcel, pero como mínimo 2 años y 1 día. Suponiendo que el sueño del copero y el panadero fuera 1 día, el primer día de prisión, pues estuvo 2 años y 1 día, pero seguramente más, ¿verdad? Mucho tiempo en la cárcel, injustamente. Así que en esa situación, José tenía 3 opciones. La primera era mirar al pasado. La primera opción de José podía haber sido mirar al pasado con amargura y empezar a recordar a sus hermanos que por culpa de ellos él estaba en esa situación. Los hermanos, por envidia, pura envidia, porque José era el más pequeño, era muy querido por su padre, de hecho su padre le había regalado una túnica muy bonita y a ellos no, y además decía que había tenido unos sueños, que él iba a estar en un lugar preponderante, que todos se iban a inclinar ante él. Bueno, les daba una rabia tremenda. Así que decidieron matarle. Pero uno de los hermanos, Rubén, intercedió y dijo, no le matemos. Mejor metámosle en una cisterna, como en un hoyo, para intentar salvarle la vida. Pero después ni siquiera le dejaron en la cisterna, sino que le vendieron como esclavo y luego le fueron contando a su padre que se lo había comido un animal salvaje, ¿no? Así que José podía haber recordado esa historia con una amargura que le comiera por dentro en esos años de cárcel. Por culpa de sus hermanos, él estaba ahí. O podía vivir con amargura y resentimiento lo acontecido con la mujer de Potifar, porque por culpa del falso testimonio de aquella mujer, él estaba en la cárcel. Mentirosa. Y además podía decir, Señor, yo me podía haber acostado con esta mujer y no lo hice por serte fiel a ti y por ser fiel a mi amo Potifar. No quise deshonrar a mi amo Potifar ni deshonrarte a ti, Señor. Pero justamente por esa buena acción yo estoy en la cárcel. Y se han olvidado de mí. Hasta el jefe de los coperos se ha olvidado de mí. Una segunda opción podría haber sido mirar hacia el futuro con ansiedad. Y tenía razones para hacerlo. Porque recordáis que con 17 años José tuvo 2 sueños muy similares que le colocaban en el futuro en una situación en la que el resto de personas, fundamentalmente de su familia, se inclinarían ante él. ¿No? Un sueño que tenía que ver con unos hatos de heno, de paja o de lo que fuera, y luego otro sueño que tenía que ver con las estrellas, la luna, el sol. Pero ambos sueños significaban lo mismo. Él estaba en medio y alrededor se inclinaban ante él. Sus hermanos, su padre, Jacob, el de Abraham, Isaac y Jacob, ese. Así que podría estar mirando el futuro con ansiedad, mirando el reloj y diciendo, ya estás tardando, Dios. ¿Dónde está ese? Yo estoy en la cárcel, no veo que nadie se incline ante mí. ¿Cuándo va a llegar eso que me habías prometido, Dios? ¿Cuándo va a llegar? Sin embargo, José opta por una tercera opción, una tercera vía. La de glorificar a Dios en su presente. Está bien, Señor, estoy en la cárcel. Antes no estaba. En el futuro posiblemente no estaré, pero hoy estoy en la cárcel. Se han olvidado de mí. Estoy injustamente encarcelado, sufriendo penurias. Pero elijo darte la gloria hoy. No prometer que te la daré mañana, sí. Elijo darte la gloria hoy. Pero no solamente lo hizo en ese momento, es que lo hizo durante toda su vida. En Canaán, cuando vivía con sus padres, era un hijo obediente.
Dice la Biblia que salía y cuidaba de las ovejas de su padre. Y que cuando su padre le dijo, ve a visitar a tus hermanos, a ver si están bien, él dijo, heme aquí. O sea, dispuesto, sí, donde tú digas, ¿dónde voy? ¿Donde mis hermanos? Vamos donde mis hermanos. Ahí podía haber dicho, no, papá, acuérdate, yo soy la estrella. Yo soy el jefe aquí. No, hombre, tendré que irme preparando para cuando llegue ese acontecimiento. No me mandes a mí a ir de recadero. ¿Qué hago yo cuidando de ovejas si he tenido una visión brutal? Vete, ¿dónde está mi trono? Hay que ir haciéndolo. Solo veo ovejas. En casa de Potifar, donde le vendieron como esclavo, en poco tiempo se convirtió en la persona de confianza de su amo. Posiblemente adelantando por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo al resto de sirvientes de esa casa que llevaban mucho más tiempo que él. Algo tendría José de esforzarse por ser excelente en el día a día, que al poco tiempo de llegar a la casa de Potifar ya era la persona de confianza de su amo. Después, cuando le metieron en la cárcel de Egipto, lo hemos leído. En poco tiempo se convirtió en el responsable de todo lo que ocurría en la cárcel. Tanto que el carcelero, yo creo que se fue de vacaciones. Dice que el carcelero no tenía que hacer nada, que todo lo hacía José. Si José hubiera estado resentido por su pasado o ansioso por su futuro, habría tenido su presente tan bloqueado que sería imposible que pudiera ser lo que fue. Ahí le tienes llorando en una esquina, maldiciendo su mala suerte. O ahí le tienes rascando las paredes, tratando de salir porque dice que él es el sol y que alrededor de él girarán las... No sé qué está diciendo, pero está muy nervioso. Pero ni una ni otra. Ahí estaba José diciendo, ¿qué me toca ahora? ¿Decir quién va primero en la cola para comer? ¿Qué hay que resolver? ¿Una discusión entre dos presos? ¿Qué hay que decir? ¿Que nos limpien un poco las celdas? ¿Qué es lo que hay que hacer hoy? ¿Qué es lo que me toca hacer hoy? Aún en la cárcel, y esto es interesantísimo, a mí me llama mucho la atención, se preocupó por el bienestar del panadero y del copero, no interpretándole los sueños antes. Mirad, dice en el versículo 6 que vino a ellos José por la mañana, al copero y al panadero, los miró y he aquí estaban tristes. Toma, ¿no? ¿Cómo no van a estar tristes? ¿Y él qué? Que él no estaba de visita. O sea, ¿qué tienes que tener en tu corazón que solo Dios puede dártelo para que en medio de tu tristeza, de tu angustia, de tu sentimiento de injusticia, seas capaz de mirar a otros y ver que están tristes? Tú también, pero tienes la sensibilidad de ver que otros están tristes y preocuparte por otros, cuando tendrías motivo suficiente para preocuparte solo por ti. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y después, cuando por fin sale, y no porque el faraón dijera, es verdad, nos hemos dado cuenta que era mentira, la mujer de Potifar ha confesado que es toda una trama, una no sé qué. No, es porque el faraón necesitara a alguien que le interpretara un sueño. Y entonces parece que ese era José. Por eso salió, no por otra cosa. José podía haber salido diciendo, me cargo al primero que pille por aquí. Como vea a Potifar, como vea a la mujer de Potifar, como vea al faraón no creo que se atreviera, pero podría haber salido con un resentimiento. ¿Y qué dice la Biblia que hizo? En el versículo 14. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. ¿Y sabéis qué hizo? Se afeitó, se cambió de ropa y vino al faraón. Estoy seguro de que no se hizo ni un corte con la cuchilla de afeitar, porque quería afeitarse lo mejor posible, porque en ese momento lo que tocaba era presentarse delante del faraón. Y para eso tenía que ir afeitado y con la ropa limpia. Su misión en ese momento era afeitarse y cambiarse de ropa para ponerse delante del faraón.
Venga, vamos, va, cuanto antes, va. Venga, lo de las estrellas, ya me empiezan a rodear. Lo noto, me están rodeando ya las estrellas. No. Con sumo cuidado, con excelencia. Porque hoy le tocaba lo que le tocaba. Tardó 13 años José en ver cumplido su sueño. No el suyo, el que Dios le había puesto. La visión. 13 años. Porque con 17 años tuvo aquellas visiones. Y dice la Biblia que tenía 30 años cuando el faraón habló con él le desentrañó el secreto del sueño y empezaron a ver cómo trabajar juntos para prevenir aquella hambruna que vendría en Egipto. 13 años. 13. Yo hay veces que con 5 minutos estoy que me subo por las paredes. 13 años. En los que podía haber vivido o en el resentimiento más profundo o en la ansiedad más paralizante. Cualquiera podría decir que aquellos años fueron perdidos, pero más bien fueron todo lo contrario. Fueron años imprescindibles para el desarrollo de José como persona. Una tensión muy parecida entre el pasado, el presente y el futuro la vemos siempre en el pueblo de Israel. Tenemos la historia aquí de José. ¿Os acordáis que por medio de José consiguió que su familia viniera de Canaán, verdad? Y luego ahí fue una bendición, pero no. Sí, pero no, ¿no? Porque ¿qué pasó con esa familia que vino? Se multiplicó durante muchos años, pero al final se multiplicó tanto que fue un problema para el faraón, ya un faraón que no conocía a José y acabaron como esclavos en Egipto, ¿verdad? Pues cuando Dios sacó al pueblo de Egipto 400 años después, vemos otra vez esa tensión con la que yo me siento tan identificado entre el pasado, el presente y el futuro. Se movían entre la seguridad y el sustento que habían tenido en Egipto, ahora que estaban por el desierto deambulando. O sea, fijaos lo que le lleva a un ser humano a pensar a ellos que preferían volver a Egipto, donde eran esclavos. Pues ellos miraban a su pasado y su seguridad estaba en que por lo menos en Egipto comían todos los días. Bebían agua, había agua, estaba el Nilo. Y ahí en el desierto ni comida ni agua. Y también se movían entre eso y la tensión de saber que Dios les llevaba hacia una tierra prometida. Y venga, ¿cuándo llegamos? ¿Dónde está esa tierra que fluye leche y miel? ¿Dónde está esa tierra? También se les hizo un poco largo ese presente. Más de 40 años. Más de 40 años dando vueltas por el desierto. Y es que vivir atrapados por el pasado, en el pasado, o por el futuro, o en el futuro, tiene sus riesgos. El riesgo de vivir atrapados por el pasado, uno de ellos es la nostalgia. Hay una nostalgia buena, bonita, cuando vemos una peli, cuando vemos una foto de nuestros hijos cuando eran pequeños, de nosotros cuando éramos... Es una nostalgia bonita. Pero hay una nostalgia que paraliza. Y es la nostalgia de pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Esa nos paraliza. Porque entonces nuestra vida ya va hacia abajo. Si cualquier tiempo pasado fue mejor, significa que cualquier tiempo futuro será peor. Y entonces ya nos abandonamos a un futuro de decadencia. ¿Y para qué esforzarnos si es imposible luchar contra ese destino, ¿no? El pueblo de Israel pasa hambre, sed y tiene miedo. Y en esas tres situaciones siente una nostalgia paralizante. Vamos a ver el primero de esos pasajes. En Génesis 16, el pueblo de Israel está en el desierto y siente hambre. Es que sería fácil alimentar a una persona en el desierto, pero alimentar a cientos de miles de personas en el desierto, no hay Mercadona que lo resista.
Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Llevaban 2 meses deambulando por ahí, por el desierto, dirigiéndose hacia Canaán, la tierra prometida. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, que eran los líderes, en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esa multitud. Nostalgia por un pasado de comida, no sé si abundante, pero sí suficiente. Había carne en Egipto, había pan en Egipto, y no en ese desierto del presente. ¡Qué fuerte! Preferiríamos haber muerto en Egipto. O sea, la alternativa no era preferiría comer menos en Egipto que no. Preferiría haber muerto en Egipto que pasar hambre aquí. Yo creo que exageraban las bondades de la carne de Egipto, y el pan. Yo creo que no había tanta carne en Egipto como ellos recordaban. Ni el pan estaba tan bueno como ellos lo recordaban. Seguro que contaban así: buah, yo en Egipto, ¿te acuerdas los bocatas que nos hacíamos? Espejismos del desierto. En Egipto eran esclavos. Comían, si no, se habrían muerto en Egipto. Comían. Pero ¿cómo nos lleva un presente desolador a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, aunque solo sea porque el de ahora nos parece horrible, ¿no? Un capítulo después lo que tienen es sed. Así que el pueblo tuvo sed y murmuró contra Moisés. Y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Otra vez. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto? Nos estamos muriendo de sed. Y en Números 14 vemos que hay un momento en el que lo que tienen es miedo. Ya no es hambre, ya no es sed, es puro miedo al ver que tienen que entrar a una tierra que está poblada por guerreros. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y dale con Egipto. La nostalgia de un pasado que ya no volverá y nos impide vivir el presente que Dios nos regala. En segundo lugar, un segundo posible riesgo de vivir anclados en el pasado es la culpa. ¿Y cuántas personas hay aquí cuyo presente está empobrecido por la culpa del pasado? ¿Cuántas personas hay aquí hoy que se despiertan por la mañana y miran al cielo y aunque objetivamente, no estos días que hemos pasado, pero imaginad que sí hiciera sol, y aunque objetivamente haga sol, lo que ven es un cielo nublado por las nubes de los recuerdos de su pasado? ¿Cuántas personas estáis aquí que sentís que lo que habéis hecho en el pasado condiciona vuestro presente y vuestro futuro? ¿Cuántos estáis aquí que creéis que no merecéis lo que tenéis, que no sois dignos de nada? ¿Cuántos estáis aquí apretados, arrugados, anonadados, porque pensáis que los pecados que habéis cometido son imperdonables? Porque hay muchas personas que viven un presente empobrecido porque no han arreglado las cuentas con Dios. O porque no han arreglado las cuentas con otra persona. ¿Cuántas personas viven hoy una vida empobrecida, menos vida? Un tercio de vida, un cuarto de vida, un quinto de vida, no lo sé. ¿Cuántas personas hoy viven una vida que es menos vida porque no han perdonado o porque no saben perdonar? No sé, cada vez me doy más cuenta de que quizá nos cueste más perdonar que pedir perdón. Pero sea como fuere, nuestro presente no es lo que pudiera ser si tenemos cuentas pendientes con el pasado. O
cuántas personas viven un presente que es menos presente porque no han sabido perdonarse a sí mismas. Pero también hay un riesgo de vivir anclados en el futuro. Y quizá tu situación no es que estás preso del pasado y eso te impide vivir el presente al que Dios te llama, sino que quizá tu problema es que vives preso del futuro. Y es que vivir en el futuro tiene sus riesgos también. Fijaos, uno puede ser, y miro para arriba a los jóvenes, aunque esto no es cuestión de edad, como he dicho al principio. Hay hitos en la vida que son muy jugosos y muy golosos, y todos queremos que lleguen. Hay hitos que tienen que ver con los estudios. Y si hay aquí algún estudiante de segundo de bachillerato, ya ahora mismo le daría para adelante en el mando, le daría para adelante para estar en julio ya. Y haber hecho la EBAU, y saber su nota, y saber en qué universidad va a estudiar, y saber... Si hay aquí algún soltero o soltera, le daría para adelante hasta el momento justo de estar ya con la pareja que tanto tiempo lleva buscando. Si hay aquí un matrimonio que querría tener hijos y no puede tener hijos, le daría para adelante en la vida, se cargara lo que se cargara por el medio, con tal de llegar al día del nacimiento de su hijo. Y con estos ejemplos se nos podrían ocurrir 800 ejemplos. Le darías para adelante todo lo posible hasta llegar al día de tu ascenso, ese que tanto mereces. Hasta conseguir tus papeles de residencia en España. Hasta conseguir que por fin tu familia pueda reunirse. Hasta conseguir que le darías para adelante, te cargaras lo que te cargaras, te llevaras lo que te llevaras por delante. Y en Proverbios dice, no presumas del mañana, porque no sabes lo que hoy dará de sí. No digas mañana haré tal o haré cual, como se dice en otro sitio de la Biblia, si no sabes ni siquiera lo que va a pasar hoy. No adelantes tanto el futuro que te pierdas tanto el presente. Pero también hay miedo. También hay personas que no enfrentan el futuro con necesidad de aceleración, con ansiedad, con ganas de anticipación, sino justamente con miedo. Con miedo. En Lucas 12, este pasaje tan conocido y tan bonito, al que últimamente en algunas predicaciones algunos hermanos han hecho referencia, al hablar de la angustia, del dolor, del sufrimiento. Dice, no andéis preocupados pensando qué vais a comer para poder vivir o con qué ropa vais a cubrir vuestro cuerpo, porque la vida vale más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Mira, fijaos en los cuervos que ni siembran, ni cosechan, ni tienen despensas, ni almacenes, y sin embargo Dios los alimenta. Porque ¿cuánto más valéis vosotros que esas aves? Por lo demás, ¿quién de vosotros, por mucho que se preocupe, podrá añadir una sola hora a su vida? Atentos aquí, si estamos hablando del tiempo. ¿Quién, por mucho que lo intente, podrá añadir una sola hora a su día? Porque si sois incapaces de influir en las cosas más pequeñas, ¿por qué os preocupáis por las otras? No somos capaces de influir en las cosas más nimias. ¿Cómo nos estamos preocupando por influir en lo que se nos escapa? Porque somos seres humanos, esa es la respuesta, ¿eh? Fijaos en cómo crecen los lirios. No se fatigan ni hilan, y sin embargo os digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, llegó a vestirse como uno de ellos. Porque si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy está verde y mañana será quemada en el horno, ¿cuánto más hará por vosotros? Qué débil es vuestra fe, qué débil es nuestra fe. ¿Sí o no? Qué débil es nuestra fe. Vosotros no os atormentéis buscando qué comer o qué beber. Esas son cosas que les preocupan a los que no creen en Dios, a los que no tienen a Dios. No os preocupéis vosotros por eso, porque vuestro Padre sabe que las necesitáis. Mira, buscad más bien
el reino de Dios. Eso buscad, el reino de Dios. Y Dios se encargará de daros todo lo demás. No tengáis miedo, pequeño rebaño, porque es la voluntad del Dios Padre daros ese reino. Vended vuestros bienes, repartid el producto entre los necesitados, despojaos de todo lo que os da seguridad. Haceos así de un capital que no se deteriora, riquezas inagotables en los cielos, donde no hay ladrones que entren a robar, ni polilla que destruya. Y fijaos aquí, porque donde tengáis vuestra riqueza, donde tengáis vuestro tesoro, allí también tendréis el corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿En un álbum de fotos? Porque si tu tesoro está en un álbum de fotos, tu corazón está allí, en ese pasado. ¿Dónde está tu tesoro? ¿En lo que vendrá? Y entonces ya sí, cuando venga ya, ¡buah!, voy a ser imparable. Ahí ya sí que voy a estar, ahí ya sí que voy a decir, ya puedo tranquilizarme, ya vivir. Porque si está ahí tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y el corazón no puede estar en dos sitios al mismo tiempo. Si tu corazón está en el baúl de los recuerdos, no está hoy. Y vives una vida descorazonada, descorazonadora. Si tu corazón, si tu tesoro está en lo que vendrá, no está aquí. Dios nos llama a buscar su reino. Dice, más buscad el reino de Dios. Dios nos llama a darle gloria en el presente. En el presente. ¿Qué tenía en el presente el pueblo de Israel en el desierto? ¿Qué tenía? ¿Tenía maná? ¿Un pan que Dios les daba cada día? Que además tenían que recoger del suelo. Ni siquiera se lo servía en mesa. Pan que venía cada día. Y cuidado del que quisiera guardar un poco más para el día siguiente por si Dios fallaba, ¿os acordáis? Ahí Dios lo clavó, ¿eh? El que intentaba guardar maná para el día siguiente, se le pudría. Buenísimo. Y también tenían codornices por la tarde, ¿no? Tenían carne también. Y por delante tenían arena, por detrás arena, de vez en cuando algún espejismo y de cuando en cuando un poco de agua que salía de la roca. Ese es nuestro presente. Dos preguntas que te hago para ir terminando. Hombre, cuando hablaba de contestar a Dios, pues si te llamaba me refería como en figurado, ¿no? La primera pregunta es, ¿crees que al final de tu viaje te arrepentirás de haber mirado demasiado por el retrovisor? Imagínate que vas en un coche y el coche de tu vida y vas con tu familia. Imagínate en el coche a quien tú quieras y tú vas conduciendo. Cuando llegue el final de tu vida, ¿te arrepentirás de habértela pasado mirando por el retrovisor? O igual, de lo que te arrepentirás es de haber ido a 180 por hora para llegar lo antes posible al próximo hito de tu vida. Sea como fuere, no has visto el paisaje. Bien porque has ido demasiado rápido, bien porque has ido mirando por el retrovisor, el paisaje te lo has perdido. ¿Os acordáis de la película esta, ¿no? La de Click. Esto de iba pasando rápido, ¿no? Y al final se dio cuenta de la vida consiste en 6 o 7 hitos importantes, ¿no? Naces, creces, te reproduces, logras 3 éxitos laborales, 4 éxitos de no sé qué y mueres. Entonces, si la vida se resume en eso, ¿y todo lo demás qué? ¿O crees que cuando llegues al final de tu vida estarás satisfecho
de haber disfrutado el camino, de haber vivido cada kilómetro. Esa carretera recta así de Castilla, miras a la izquierda, a la derecha, ves campos araos, llano todo, cables de esos de alta tensión, casi pasa un cactus del desierto de esos. Entre el kilómetro 37 y kilómetro 38 te darían ganas o bien de mirar por el retrovisor o de darle caña al acelerador. Porque ¿quién quiere vivir entre el kilómetro 37 y 38 de la 607? ¿Quién? ¿Qué jugo tiene eso? Pues Dios es el que quiere que vivas entre el 36 y el 37. Hoy es lo que te toca. Y si no, habría sido en avión. Pero los kilómetros se recorren de uno en uno. Qué difícil es eso, ¿eh? Todos decís, ay, cuánta razón tienes, Dani. Pero qué difícil es, hijo, ¿eh? Ay, hijo, qué difícil. Pues ya lo sé que es difícil. Por eso estoy predicando de esto. ¿Sí, no? Para enseñar una lección que ya no sabemos o que dominamos. Y ahora una pregunta más importante, o creo que es más interesante. Y la pregunta es, ¿y Dios? ¿Qué te dirá Dios al final? ¿Os acordáis de la parábola de los talentos? Aquel señor que da a unos siervos, les da talentos, dones, dinero, lo que fuera, ¿no? Y a uno le da 1, a otro le da 2, a otro le da 5. Ese es otro tema, porque a uno le da 2 y a otro le da 5. Pero el caso es que a cada uno le da, ¿no? Y después de un tiempo vuelve y dice, a ver, ¿qué habéis hecho con eso que os di? ¿Qué habéis hecho? ¿En qué lo habéis invertido? ¿Os acordáis de la historia, no? Y entonces uno dice, ya, pero es que yo no tengo dones, a mí Dios no me ha dado nada. Mira, te voy a decir una cosa que sí te ha dado. Hay un don que nos lo ha dado a todos y se llama tiempo. Eso te lo ha dado a ti, te lo ha dado a ti, te lo ha dado a ti. No es que yo no canto bien, no es que yo no soy listo, no es que yo no hablo bien en público, no es que yo soy feo, no es que yo soy bajo, yo es que soy alto, yo es que soy no sé qué, pero tienes tiempo, porque estás aquí. Y ese es un talento que Dios nos ha dado. Y es por los que nos preguntará y nos dirá, ¿qué has hecho con ese talento? ¿Qué has hecho con tu tiempo? ¿Te has pasado la vida mirando hacia atrás con resentimiento o con nostalgia? ¿Te has pasado la vida mirando hacia adelante con ansiedad o con miedo? ¿Tu presente ha sido siempre pasado o tu presente siempre ha sido futuro? ¿O te dirá aquello de bien, buen siervo, fiel? Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. ¿Qué nos dirá? Vivamos el presente como si fuera un regalo de Dios, porque recordáis, es que es justo lo que es. No es que tengamos que vivir el presente como si fuera un regalo de Dios, es que es un regalo de Dios. Mañana podríamos no despertarnos, ¿verdad? Vive hoy con intensidad, con gozo y con excelencia. Aféitate despacio. Aféitate despacio. Porque el presente de hoy es el pasado de mañana, ¿eh? Del que no querrás arrepentirte. Y mañana, pues mañana, Dios dirá. Y hay cosas que, Osner, si puedes, hay cosas que a algunas personas le impactan más con palabras y a otras más con canciones. Y vamos a terminar con una canción que habla justamente de esto. En el estribillo dice, hoy maná y codornices. En mis cicatrices del pasado, tu cruz, la cruz. Y mañana, en tus manos. En la cruz está todo, en realidad. En la cruz está el pasado, el presente y el futuro.
Porque en la cruz están clavados nuestros errores del pasado. En la cruz también están clavados esos momentos que no volverán. Pero en la cruz está nuestro presente, porque si vivimos es por gracia. Y en la cruz está nuestro futuro, porque está la promesa de que un día Dios volverá, Jesús vendrá. En la cruz están todos los tiempos, porque Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. En tus cicatrices, aplíquese cada 8 horas la suave pomada de la cruz. Y en el hoy, vivamos con el maná y las codornices que el Señor quiera darnos. Y mañana Dios dirá. Si pudiera ver mi vida entera en el retrovisor, ¿cuántos tramos yo tendría que echar de menos por haber pisado demasiado el acelerador, sin dar tiempo a que se asienten los recuerdos? Si esta letra subjuntiva me ayudara a caminar en la vida por un camino más recto, cuidaría cada verbo que pudiera conjugar, conociendo mi pretérito imperfecto. El presente simple me sienta tan bien. Hay tantas cosas que no me quiero perder. Hoy maná y tus codornices, la cruz en mis cicatrices y en tus manos lo demás. Cuando para obedecerte uso el condicional, tú me colmas de tu amor sin condiciones. En lugar de imperativos me propones tu amistad, completando tu obra en mí sin excepciones. Si en el valle de mi primera persona en singular mi ceguera impide ver el horizonte, que el plural de tu misericordia me haga caminar con la fe que puede mover cualquier monte. El presente simple me sienta tan bien. Hay tantas cosas que no me quiero perder. Hoy maná y tus codornices, la cruz en mis cicatrices y en tus manos lo demás. El presente simple me sienta tan bien. Hay tantas cosas que no me quiero perder. Hoy maná y tus codornices, la cruz en mis cicatrices y en tus manos lo demás. Señor, enséñanos a vivir de tal forma que hallemos sabiduría al contar nuestros días. Enséñanos, Señor, a mirar al pasado y verte a ti, a mirar al futuro y volver a verte a ti, y a mirar al presente cogidos de tu mano, y saber, Señor, que
tú estás por delante y por encima de los tiempos, que tú controlas cada situación, pero que cada día merece la pena ser vivido porque cada día es un regalo que tú nos das. No permitas despreciar los días que tú nos regalas. No permitas despreciar nuestro ahora, nuestro presente, en pos de una búsqueda por un pasado que no volverá, por un futuro que aún es incierto. Porque lo cierto es el hoy que vivimos junto a ti y por ti y gracias a ti, Señor Jesús. Que cuando vuelvas puedas decir: bien, buen siervo y fiel, administraste con sabiduría el tiempo que yo te di. Ayúdanos porque solos no podemos. Si tú no estás con nosotros, esto es una charla de coaching que puede llegarnos más o menos de forma emocional, pero no es nada más. Necesitamos la intervención sobrenatural de tu Espíritu Santo en nuestra vida para enseñarnos a vivir de tal forma que seamos sabios en nuestra manera de administrar el tiempo y que tú estés orgulloso de las vidas que podemos ofrecerte cada día. En la cruz dejamos nuestras preocupaciones, en la cruz dejamos nuestra ansiedad, en la cruz dejamos nuestra culpa y en tus manos todo lo demás. En el nombre de Jesús.